Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 28. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Volvimos después de un tiempito, estuvimos con actividades varias, haciendo muchísimo, ¿cómo se dice? Shows. Sí, cosas un poco extracurriculares, como se dice, ¿no? Cosas diferentes a lo que venimos haciendo acá en nuestro pequeño estudio, ¿verdad? Así mismo, así que presentaciones, en fin, compromisos de otra naturaleza. Uh-huh. Y entonces, por esa razón es que estuvimos un poco ausentes con el podcast. Pero súper contentas, ¿verdad? Con todo lo que totalmente. Así que bueno, volvemos esta vez con este podcast número 28 en el cual vamos a hablar de tu composición El Cofre Imaginario, que está también en el disco Betty Figueredo volumen 1. Así mismo, que se encuentra en las plataformas de música de así. todo el mundo, creo, en todas creo que está. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso, a ver si nos comentás cómo fue, cómo surgió. Perfecto. Bueno, El Cofre Imaginario, así como lo dice el título, ¿verdad? Sí. Me pertenece en letra y música. Sí. Yo pensé en mis nietos, Arami. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿cómo yo les transmitía a ellos lo que eran los valores, ¿verdad? Sí. Entonces, creé un cofre imaginario que me dejaron mis padres Uh-huh. y en el cual venían un tesoro maravilloso que eran los valores, ¿verdad? Entonces era una forma así con música, entonces poder pasarles a ellos la importancia de esos valores. Sí. Yo con ustedes no tuve problema a mí porque era una época en la que los valores se practicaban a diario. Estaban muy bien. Estaban vigentes, estaban absolutamente, eran practicados día a día, ¿verdad? Sí. Pero con el tiempo y, en fin, los cambios. Y las redes sociales. Las redes sociales. Sí. Y muchas situaciones diferentes que se dan, ¿verdad? Entonces, muchos de esos valores fueron desapareciendo. Sobre todo que papá y mamá ya no están tanto en casa por una cuestión de trabajo. También, ¿verdad? O sea, existen muchos factores que atentan contra eso, ¿verdad? A mí, porque muchas veces el hecho de decir tampoco es lo que enseña, sino ver el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de los padres. Totalmente. ¿No? Pero todavía algunos se practican, ¿no? Entonces, esos valores maravillosos, entonces, sobre todo, como dice en una parte de la canción, yo sé que es difícil, ¿verdad? Sí. En estos tiempos en los que los antivalores están tan de moda, ¿no? Sí. Entonces, es como ir contracorriente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se hace mucho más difícil para los padres, para los abuelos, poder hablarles de la importancia de esos valores, ¿verdad? Que hace que la convivencia sea mucho más agradable, ¿verdad? Uh-huh. Que facilita. Una palabra gentil, un cumplido, qué rica está tu comida, mamá, o qué rica está tu comida, abuela. Qué sé yo, retirarle la silla y acercarle la silla a la mesa a la mamá o a una amiguita, a un amiguito. Bueno, las niñas generalmente son los varoncitos los que... Claro, los caballeros. Los caballeros, ¿verdad? Ese gesto caballeroso del varoncito es lo que ya... Ceder el lugar, muchísimas cosas que en se el han colectivo, ceder el asiento a una señora mayor, a una persona... que embarazada, ¿verdad? Que está esperando a un bebé, o a una persona que se ve que no puede estar parada porque tiene algún impedimento físico. Sí. En fin, son pequeñas cosas, pequeños gestos, ¿verdad? El respeto, la obediencia, en fin, innumerables son todos los valores para mí. Sí. Entonces, un poco es eso lo que dice esta canción, ¿verdad? Entonces yo les presento como un cofre imaginario cargado de valores, ¿verdad? Sí. Y que si se practican esos valores, entonces uno va a tener la conciencia en paz, que es lo que dice al final, ¿verdad? Sí. Porque es así, ¿verdad? Es tan hermoso, ¿verdad? Convivir en armonía. En armonía, ¿verdad? Con esos pequeños gestos que hacen tan agradable el día a día, ¿verdad? Bueno, esa es la idea y lo que pretende transmitir el cofre imaginario. Vamos a dejar la letra en todas las plataformas que nos permitan, en el canal de YouTube y en las redes sociales, ¿verdad? En las plataformas de podcast nos daba muy poco margen para poner, pero sí en las redes sociales y en el canal de YouTube vamos a poner la letra para los que estén interesados en ver.
Y sobre todo, cantarles a sus nietitos Sí. o a sus hijos pequeños, ¿verdad? Que es una linda como forma. una canción de cuna, ¿verdad? Sí. Entonces, al hacerles dormir, entonces, en ese momentito en el que uno está con el niño, con nuestros niños, que es uno de los momentos más íntimos, como digo yo, y sobre todo cuando uno da de mamar, para mí es un momento más íntimo con el bebé. Esa es la conexión que hay entre la mamá y el bebé que está mamando, es extraordinario. Y en ese momento cantarles esta cancioncita, ¿verdad? Y lo que se aprende a través de la música es como que se te fija diferente Totalmente. todo. Cantando es como que sin darte cuenta vos estás aprendiendo cosas. De hecho. ¿Verdad? Sí. De una manera muy, ¿cómo se diría? Muy fácil, muy... agradable. Agradable, sí hay una palabra que no me viene, pero sí, agradable sobre todo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, el cofre imaginario, entonces, en todas las plataformas, en Spotify, Apple, Google, Deezer, en todas pueden encontrar el tema. Y muchas más que ya son tantas son que 150, así que así bueno, mismo. ahí pueden encontrar, pueden escribir, tipear el cofre imaginario Betty Figueredo y les va a... Y verter también su opinión al respecto, ¿verdad? A ver si les claro. agrada, si en fin, ojalá que la hagan suya. Sí, realmente ellos también vivieron eso. Si ustedes, Sí. los que nos están escuchando, fueron parte de esa hermosa época en la que los valores eran fundamentales, en la que, como vos decís, era tan agradable convivir, porque bueno, las pautas eran claras, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, ojalá que utilicemos las redes sociales para transmitir estas cosas y todos los canales digitales que están habilitados para esto, ¿verdad? Justamente estuve leyendo en estos días y te estuve comentando que mucha gente deja esa opinión de que qué lindo aprender estas cosas a través de. Y qué bueno y muchísimas gracias. Y hoy justamente revisando cosas en, ¿cómo es que se llaman? TikTok también. Ojalá lleguen a 1 millón de vistas. Ay, y qué bueno sería, qué seguidores. buen Dios deseo, mío, ¿no? Gracias. Bueno, extraordinario. esa ¿Y es por la qué idea, ¿no? Ya. Esa sí, es la idea. yo Sí, creo claro que sí, vamos por buen camino. Sí, Gracias sí, a sí, Dios sí. la gente... Vamos subiendo, vamos escalando y con la ayuda de ustedes, naturalmente, que vamos a llegar al 1 millón y vamos a superar el 1 millón. Claro que sí, muchísimas gracias. Siempre síganos, denle un me gusta y si comentan, mucho mejor porque hacen que los algoritmos se muevan y se vea mucho más, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿y qué tal si compartimos las plataformas? Yo creo que todo el mundo ya sabe, pero igualmente para que tengan en cuenta... Nunca está de más. Nunca está de más, sobre todo los que escuchan el podcast, ¿verdad? Porque los que ven a través de las redes sociales queda escrito abajo. Sin embargo, los que escuchan el podcast, entonces vos estás en Facebook como @Betty Figueredo Oficial, estás en Instagram como @BettyFi Oficial, en YouTube estás como @Betty Figueredo Oficial también y en TikTok estás como @Betty Figueredo 01. Yo estoy en Facebook, Instagram, TikTok y eso como @AramiAlfic. Entonces, todas las plataformas están disponibles y la página web. Exactamente, y la página web www.bettyfigueredo.com, que queda aquí arriba para los que están viendo, queda registrado. Y bueno, por favor, siempre que puedan darle un me gusta, puedan compartir, puedan comentar, todo. Es muy valioso para nosotros. Exactamente, nos ayuda un montón. Y bueno, con esto culminamos este podcast número 28, que fue cortito. Sí. Pero queríamos dejarle esta música que es muy bella, ¿verdad? Pronto seguramente vamos a hacer un videoclip, estamos trabajando en eso como para que sea audiovisual y pueda llegar, ¿verdad? A través de los canales también en formato audiovisual, que es la idea, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Así que muchísimas gracias, queremos agradecerle todo lo que nos dan. Muchas gracias por todo. Gracias. Y despedirnos hasta el próximo podcast Vivencias. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Con la gracia de Dios, así será.